Y después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades. Glorioso Dios. Sana todas tus dolencias. Mi alma te alaba, mi alma te necesita. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí. En Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación. El tema de esta tarde que el Señor nos ha dado es un obrero aprobado. El texto base está en 2 de Timoteo 2:15. Vamos a orar para que el Señor haga en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, una vez más, porque nos has permitido llegar aquí a tu casa de oración a exponer tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Segunda de Timoteo 2:15. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. Ya está en la pantalla. Dice 2 de Timoteo 2:15 en la versión de la Reina Valera 1960. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Mi alma te alaba. La palabra de verdad. Lo voy a volver a repetir. 2 de Timoteo 2:15. Dice, en la versión de la Reina Valera 1960, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Miren, perdón. Este texto de la tarde de hoy tiene un mandato bien profundo. Y quiero que comencemos con varias preguntas. La pregunta número 1 es, ¿qué significa aprobado? Buscando
en el diccionario bíblico, esta palabra, como se usa ordinariamente, significa tener una opinión favorable acerca de algo, acerca de. Y la segunda pregunta, ¿qué significa usar bien las palabras? Mire, el usar bien las palabras significa diferenciar correctamente, dividir derechamente, entender rectamente. Pero oigan, todos nosotros sabemos que estamos en tiempos finales, ¿sí o no? Que en cualquier momento pueden sonar las trompetas. Y este llamado, amados hermanos, a usar bien las palabras, nos hace recapacitar de que lo que hagamos, lo hagamos bien. Oigan bien, de lo que hagamos, lo hagamos bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, realmente hay que mantenerse enfocado y no podemos tener distracción con cosas que no nos aprovechan. Amén. Repitiendo el texto base, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla para poderlo leer todos. Segunda de Timoteo 2:15. Mi alma te alaba. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Miren, al decir, ya entrando en materia, procura con diligencia, Pablo, el apóstol, tuvo que hacer una exhortación con mucha frecuencia a Timoteo para que éste fuera totalmente valiente y al mismo tiempo actuara. Anteriormente, Pablo, en el capítulo 2, segunda de Timoteo 2, del 3 al 5, Pablo lo alentó a trabajar duro y a resistir para el servicio de nuestro Señor. Vamos a buscarlo rapidito para poderlo leer. Segunda de Timoteo 2, cuando lo tengan, por favor, digan amén. Vamos a leer del 3 al 5. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Perdón. Dice en la versión de la Reina Valera 1960, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vean como dice el 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Cómo fue que dijo? El que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Perdón. ¿Cuántos dicen amén? Siguiendo con el texto base,
en su segunda parte, y al decir presentar a Dios aprobado, al decir esta palabra, presentarte a Dios aprobado, miren, la meta de Timoteo no era una meta de él presentarte a sí mismo aprobado hacia la gente, sino era presentarse aprobado ante nuestro Dios. Perdón, oigan bien, la meta de Timoteo no era presentarse a sí mismo aprobado ante toda la gente, sino delante de nuestro Dios, el Todopoderoso. Santo Papá. Él no iba a considerar, amados hermanos, el trabajo de ser un pastor como si fuera un concurso de popularidad, sino más bien como un llamado fidelidad a nuestro Dios. Sí, amados hermanos, más bien como ese llamado de fidelidad a nuestro Dios, el Todopoderoso. Juntos le alaban, glorioso Dios. Pero miren, perdón, al decir presentarte a Dios aprobado, Timoteo no debía preocuparse mucho por tratar de presentar a otras personas aprobadas ante Dios, aunque había un lugar para esto dentro de su ministerio pastoral, pero su primera preocupación debía de ser presentarse a sí mismo aprobado ante el Dios Todopoderoso. Santo Papá. Al decir, como obrero que no tenía de qué avergonzarse, miren, es vergonzoso hacer mal el trabajo y que luego sea examinado ese trabajo. Es de una forma vergonzosa. La Biblia nos advierte que el trabajo de cada cristiano será examinado ante el tribunal de Cristo, según 2 Corintios 5:10. Vamos a ponerlo en la pantalla, vamos a buscarlo para leerlo. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Mi alma te alaba. Perdón. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está en la pantalla? 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Santo. No va a haber escapatoria. Todos vamos a compadecer en ese tribunal. Por lo tanto, amada iglesia, amados hermanos, tenemos otra motivación para trabajar de una forma diligente para nuestro Señor. Así no tendremos de qué avergonzarnos cuando nuestro trabajo sea completamente examinado. Amén. Mi alma te alaba. Pero miren, esto se aplica mejor como un trabajador que no tiene
ninguna razón para sentirse avergonzado cuando su trabajo que hace, está siendo inspeccionado. Usted, cuando está trabajando en la factoría o en su propio negocio y vienen los inspectores, como usted sabe que lo está haciendo bien, no tiene ningún temor de que algo le acontezca. ¿Estamos claros con eso? Al decir, amados hermanos, que usa bien la palabra de verdad, miren, esto debería de ser un enfoque de arduo trabajo que Timoteo está realizando. Él debería de trabajar duro para poder usar bien la palabra de verdad. Timoteo, amados hermanos, como un buen y fiel pastor, él debía usar bien todas las palabras dadas por nuestro Dios. Y esto quiere decir que tenía que saber lo que la palabra decía y tenía que saber lo que no decía y cómo debía ser entendida y cómo no debía de ser entendida. No era suficiente con que Timoteo supiera algunas historias y versículos bíblicos y que rociara a sus oyentes a través de los sermones e ilustraciones, pues sus enseñanzas debían usarse bien. Cada vez que él enseñaba, debía de usar bien la palabra de Dios, enseñándola, valga la redundancia, correctamente a su congregación. Así como lo escuchó, su enseñanza debían usarse bien, enseñándole correctamente a su congregación todas las palabras de nuestro Dios. No era la palabra que él se inventaba, como muchos suelen ser. Es la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, las espadas fueron diseñadas para cortar y para penetrar y herir y al mismo tiempo matar, ¿sí o no? Glorioso Dios. La palabra de Dios es para penetrar el corazón de los hombres y eliminar sus pecados. ¿Están de acuerdo con eso? La palabra de Dios es para penetrar el corazón de los hombres y eliminar sus pecados. Santo papá. Pero oigan, la palabra de nuestro Dios no fue encomendada a los ministros de Dios para entretener a los hombres con su brillo. Absolutamente que no. Ni tampoco para encantarlos con las joyas de su empuñadura, sino para conquistar sus almas para nuestro amado Jesús. Oigan bien, para conquistar sus almas para nuestro amado Jesús. Amén. Glorioso Dios. Siguiendo, y al decir que usa bien, miren, esta palabra tiene un repertorio de ideas
asociada con el término antiguo. Por eso, perdón, hay que manejarla bien. Toda esta palabra de nuestro Dios, el Creador, hay que manejarla bien como las personas manejan bien una espada o una arma de fuego. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Entonces, siendo así, hay que arar recto, hacer la forma correcta con la palabra de nuestro Dios, presentando apropiadamente las doctrinas esenciales y hay que disensionar y colocar apropiadamente la palabra de Dios como un sacerdote disensionaría y al mismo tiempo acomodaría a un animal para hacerlo sacrificado. También, amada iglesia, hay que asignar a cada quien su porción, como uno distribuiría la comida equitativamente en la mesa. También podemos decir, amada iglesia, usa bien significa que si existe la posibilidad de usar mal la palabra, no todos la cortan recto. Debemos entender que la verdad bíblica no es solo una cuestión que se deja de interpretación cualquiera. Hay una forma correcta y una forma incorrecta de entender la Biblia, y un pastor, oigan bien los pastores, alguno debe tratar de especialmente duro, debe hacer ese trabajo de tratar especialmente duro para dominar la interpretación correcta de la Biblia. Amén. Por ejemplo, a muchas personas he escuchado decir que le encanta decirle cita bíblica a los demás, y cuando le hablan de la cita bíblica, esas personas responden: esa es solo su interpretación, esa es solo su idea. Es decir, que usted interpreta la Biblia a su manera. Pero miren, si yo, como pastor, interpreto la Biblia a mi manera y otra persona la interpreta a su manera, debemos de entender que muchas personas piensan así, de esa forma. Pero nunca podremos saber realmente, pensando diferente, lo que significa. Muchos se paran al pie del cañón cuando usted le habla de un versículo bíblico, y lo que dice es: no me juzgue con su versículo bíblico. Santo papá.
Y cuando alguien me dice, eso es solo tu interpretación, yo pienso, amada iglesia, amados hermanos, en respuesta, y es verdad que es mi interpretación, pero no es solamente la mía, no es solamente mi interpretación, es la interpretación correcta, y tenemos que poner atención a lo que la Biblia pues nos dice, que está correctamente interpretando, que está correctamente su interpretación bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Perdón. Pero miren, este es un punto muy importante. La palabra de Dios, la Biblia, no significa lo que cualquiera quiere que signifique. No es el significado que yo le quiera dar. Oigan, puede que existan muchas personas intentando distorsionar las escrituras para su propio fin, pero están usando de una forma incorrecta la palabra de verdad. No podemos, amados hermanos, simplemente elegir la interpretación que nos resulte más cómoda, la que nos caiga al zapato, y afirmar que es verdad. Se debe usar bien la palabra de verdad. Y se debe de ser consistente con lo que la Biblia dice en ese pasaje y con el mensaje completo de toda la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Miren, por ejemplo, una interpretación correcta de la Biblia es Mateo 7:1. No lo busquen. Y es cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí la idea de que usted no tiene derecho a juzgar la conducta mía y la conducta de nadie no es así. Miren, si este fuera el caso, entonces Jesús quebrantó repetidas veces su propósito de mandamiento, porque él frecuentemente les dijo a las personas que su conducta estaba mal delante de nuestro Dios, el Todopoderoso. Y la interpretación correcta de Mateo 7:1 es fácilmente vista cuando leemos a Mateo 7:2. Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Mateo 7:2, en la versión de la Reina Valera 1960, que dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. Santo. Al decir, amados hermanos, porque con el juicio con que juzgáis, Jesús estaba diciendo que no juzgáis a nadie con un estándar por el que no te gustaría a ti ser juzgado. Dios te juzgará con el mismo estándar con el que juzgas a otros. Y esto claramente no prohíbe juzgar la vida de alguien más. Oigan bien, esto claramente no prohíbe juzgar la vida
de alguien más, pero sí prohíbe hacerlo injustamente o de una forma hipócritamente, o llevar la vida, una vida con una actitud de crítica. Santo. Vamos al contexto del texto de hoy. Vamos a 2 de Timoteo 2:14. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla para poder clarificar más, para poder entender más lo que el Señor nos ha dado en la tarde de hoy. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 2 de Timoteo 2:14, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Lo voy a repetir. Recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Santo Papá. Al decir las Escrituras, recuérdales esto, miren, después de recordarle a Timoteo de los puntos esenciales del Evangelio, el apóstol Pablo agrega que Timoteo debe de recordar a sus oyentes sobre esto. El trabajo de Timoteo como pastor era un trabajo de mantener a su congregación siempre enfocada en el Evangelio, no en cuento, en chiste, en relajo. No, el enfoque era de mantener a su congregación enfocada, valga la redundancia, en el Evangelio. La iglesia, amados hermanos, es constantemente tentada a desviar su enfoque del mensaje que realmente importa. Y es tentada a convertirse en un centro de entrenamiento, una agencia de servicio social o cualquier otro tipo de cosas muy lejanas a la verdad a que fue puesta. Pero quiero decirle que esta tentación debe de ser resistida y la iglesia debe de ser recordada constantemente de estas cosas. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. ¿Alguien aquí o de los que están en sus hogares recuerda las cosas que dice 2 de Timoteo 2:8? Cuando dijo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Vamos a buscarlo mejor, vamos a leerlo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 2 de Timoteo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Santo. ¿Conforme a qué? Conforme a mi evangelio. También, amados hermanos, ahí mismo en 2 de Timoteo 2, busquen el 11 en adelante, vamos a leerlo hasta el 13, que dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él.
Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Santo Papá. Y oiga como dice el 13, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. ¿Cómo fue? Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Santo Papá. ¿Cuánto dicen amén? Y diga como dice el contexto 14 del texto de esta tarde. No contienda sobre la palabra, lo cual para nada aprovecha. Aquí nos enseña que al mismo tiempo habían cosas en las que Timoteo no debía enfocarse. Muchos por ahí se enfocan en cosas que no son de provecho. Y por eso el apóstol insta a Timoteo que no se enfoque en cosas que no debe de enfocarse. Pero miren, la iglesia debe defender la verdad, pero no debe de convertirse en una sociedad de debate. Podemos distraernos con algunas discusiones interminables o pelear por cosas que no son de gran importancia y mantenernos distanciados por tontera, por disparate. La palabra, no las cosas, han sido la fuente más fructífera de contentación en este mundo cristiano. Y al mismo tiempo, entre las personas religiosas, es la causa principal de algo que se llama animosidad. Y esto, amados hermanos, amada iglesia, se ha levantado de las diferentes maneras de que podamos entender el mismo término. Pero mientras en esencia ambas significan la misma cosa. Santo Papá. Noten, amados hermanos, primero que la enseñanza solo es justamente condenada cuando no está haciendo el bien. El propósito de nuestro Dios no es complacer nuestra curiosidad, sino darnos instrucción, una instrucción que nos aproveche a cada uno de nosotros. Por eso hagamos a un lado todas las especulaciones que no producen edificación en nuestra vida ni en la vida de los demás. Santo. Y finaliza este contexto diciendo, para perdición de los oyentes. Miren, esto muestra que es un asunto importante y que hay mucho que perder si dejamos de centrarnos en el mensaje que nos da nuestro Dios en las Escrituras y nos enfocamos en las opiniones humanas y los debates interminables
Y esto resultará, amados hermanos, en la perdición de cualquier oyente. Romanos 17, en la versión de la Reina Valera, vamos a esperar que lo tengan en la pantalla, vamos a esperar que lo busquen. Habla así y dice, ¿ya está en la pantalla? Romanos 17. Mi alma te alaba, Jehová. Vamos a esperar que lo pongan. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Sin embargo, si la gente no escucha la palabra de Dios, entonces la perdición llega al escuchar las opiniones, especulaciones y entretenimiento de hombre. Muchas personas, por no escuchar la palabra, están entretenidas en otra cosa. Están haciendo la voluntad de ellos, no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque han alejado la palabra de su oído. Y les repito lo que dice Romanos 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. El punto, amada iglesia, está claro aquí. Y es que hay una forma correcta y una forma incorrecta de usar la palabra. ¿Sí o no? Por eso Mateo 7:1, que ya hablamos, es un versículo en que la palabra de verdad de todo aquel que se llame llamar cristiano, pero especialmente le da la punzadita directamente a los pastores que deben de trabajar duro para usar bien la palabra de verdad. Santo papá, aunque es imposible la perfección en entender la palabra de Dios y nunca se debe asumir, por eso debemos de trabajar duro en ella. Oigan bien, debemos de trabajar duro en ella. Santo. Siguiendo con el contexto, 2 de Timoteo 2:16, vamos a leerlo hasta el 18. Pero miren, aquí, en este contexto, vamos a darnos cuenta de que hay un gran precio a pagar cuando no nos mantenemos de una forma centrado en las Escrituras. O sea, cuando la fe de alguno es una fe trastornada. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla también. 2 de Timoteo 2:16, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Cómo fue que dijo? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Oiga como dice el 17. Y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y oiga como dice el 18.
que se desviaron, de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y transformaron la fe de algunos. Oiga, ¿cómo fue que dijo? Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaron la fe de algunos. Santo Papá. Al decir, más evita profanas y vanas palabrerías, esto se refiere, amados hermanos, a cualquier cosa que quite el confort del enfoque que usted tenga del Evangelio y de la palabra de nuestro Dios. Estas palabrerías son palabrerías, valga la redundancia, profana, porque son impuras en contraste con la santidad de la palabra de nuestro Dios. Son palabras vanas porque aunque la gente le gusta escuchar todo ese tipo de palabrerío vano, al final no tienen ningún valor duradero. Las opiniones de los hombres, sus enseñanzas y sus encuestas de opinión, sus historias, su programa, todas estas cosas son cosas profanas, son cosas vanas, son palabrerías comparadas con la simple palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, cuando todas estas cosas que acabamos de mencionar se convierten en el enfoque del mensaje, el camino donde va a conducir, el camino que lo va a llevar más y más es a la impiedad. Santo. Por eso, al decir su palabra comerá como gangrena, el mensaje de las profanas palabras y de las vanas palabrerías puede propagarse de una forma rápidamente, y al mismo tiempo ese mensaje volverse popular. Son como la gangrena que, si todo mira de esa forma, se extiende rápidamente y captura a una audiencia innumerable. Por eso, segunda Timoteo 2:18 implica que Himeneo y Fileto eran nada más y nada menos que los miembros más destacados de una clase de falsos maestros. Santo. Por eso los aclara cuando dice Himeneo y Fileto. Pero miren, Himeneo es mencionado en primera de Timoteo 1:20, no lo vayan a buscar, lo pueden buscar en su casa, como un hombre que el apóstol Pablo entregó a Satanás para que aprendiera a no blasfemar. Así como ese, usted puede tener la certeza de que ya hay muchos entregados por estar blasfemando y engañando a muchos congregantes.
Santo papá. Y quiero decirle que este es el único lugar el que escuchamos de Fileto. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de su grave error. Esos dos personajes eran de esos. Y esto quiere decir, amados hermanos, que ellos tenían un mensaje lleno de profanas palabrerías y al mismo tiempo todas eran palabras vanas. Y aparentemente el mensaje era algo popular porque se prolongaba rápidamente, como decimos en este tiempo. Tenía muchos views, pero en realidad era un mensaje falso, como dicen, mucha espuma y poco chocolate. Ellos se desviaron de la verdad y aparentemente empezaron correctamente haciendo el trabajo y luego se desviaron de la posición correcta que comenzaron. Santo papá. Ellos decían que la resurrección ya se había efectuado y parece que estaban enseñando que ya estábamos en el reino milenario de nuestro amado Dios, o que no había ninguna resurrección por venir, que ya esto había acontecido. Santo. Al decir las escrituras, amados hermanos, ellos trastornaron la fe de algunos. Miren, a pesar de que la única falsa doctrina que menciona el apóstol Pablo sobre estos dos es que enseñaron que la resurrección ya se había efectuado, el efecto de la misma fue un efecto trastornador, pues ellos trastornaron la fe de algunos e individualmente. Quiero decirle que esto no fue su único error. ¿Estamos claros con eso? Oigan, un error fundamental en semejante a áreas con frecuencias no dirigidas a mucho más, crecía de una forma extraña. Corría y corría y corría de una forma muy extraña. Y al escucharlo, uno termina abandonando a Jesús y al mismo tiempo termina abandonando la verdad por completo. Tenemos que tener cuenta en eso. Pero miren, en la actualidad muchas personas aceptan el honrar a maestros, y esos tipos de maestros ya hace tiempo que se han desviado demasiado, ya sea de una área o ya sea de otra área, y estos lo justifican diciendo: yo como la carne y escupo los huesos. Oye lo que dicen: yo como la carne y escupo los huesos. Santo papá. Este tipo de pensamiento, amados hermanos, ciertamente trastornará la fe de algunos,
porque algunos ciertamente se ahogarán hasta la muerte con los huesos que dicen ellos escupir, pero no le va a dar el tiempo, porque ya están hasta el topete lleno de esos tipos de huesos. Miren, amados hermanos, pueden notar lo que dice el apóstol Pablo, de que trastornan la fe de algunos. Nosotros no deberíamos de esperar que todos sean desviados por un maestro ante de todo esto. Debemos de evitarlo. Incluso si solo se han trastornado en la fe algunas personas, esto es totalmente malo. Esto es bastante grave. Esto es muy malo. Hay que saber discernir dónde estamos comiendo, en qué mesa estamos comiendo, y no querer escupir los huesos después que está atragantado. Y oiga como dice el contexto 19, glorioso Dios, que el fundamento de Dios está firme. Vamos a buscarlo rapidito. Segunda de Timoteo 2:19, cuando lo tengan por favor digan amén. Aquí nos habla de ese fundamento de nuestro Dios que está firme. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está en la pantalla? Mi alma te alaba. Dice segunda de Timoteo 2:19 en la versión de la Reina Valera 1960, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Voy a repetir por si la mosca y los mosquitos alguien no escuchó. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y oiga la advertencia, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Santo papá. Oigan bien, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Al decir, pero el fundamento de Dios está firme, miren, en el pasaje anterior, el apóstol Pablo sonaba de una forma como que si estuviera bajo un severo ataque y no podía hacer frente a esa creciente ola de engaño y de maldad. Pero aquí, en este contexto 19, él deja bien claro, tanto a él mismo como a nosotros, que el reino de nuestro Dios no puede ser conmovido. Oigan, a pesar de dos hombres que hablamos anteriormente, Himeneo y Fileto, lanzaron peligrosos ataques contra la iglesia y sus mensajes se propagaron de una forma de gangrena, como les dije, e incluso si la fe de algunos fue trastornada, el fundamento de nuestro Dios, el Todopoderoso, siempre está firme. ¿Qué declaró con eso? ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene una estrategia y no va a fracasar. No importa
que tantos caigan cuantos rechacen la verdad bíblica. No importa cuánto tomen su propio camino, cuando están escuchando vana palabrería, el fundamento de nuestro Dios siempre va a estar completamente firme. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Y al decir aquí, teniendo este sello, miren, realmente podemos notar que hay dos sellos en el firme fundamento de nuestro Dios. Y el sello llevan dos inscripciones, dos partes o dos aspectos mutuamente, aspectos complementarios. Pero oigan, el apóstol Pablo parece que sacó estas alucinaciones, parece que sacó estas palabras de número 16 en referencia a una rebelión de uno llamado Coré. Santo. Siguiendo con el contexto 19, y al decir, conoce el Señor a los que son suyos. Miren, las palabras fueron tomadas de número 16:5, cuando dice, mañana mostraré al el Señor quién es suyo. Vamos a buscarlo mejor, vamos a leerlo directamente de la Biblia. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Número 16:5. ¿Ya está en la pantalla? Dice la versión de la Reina Valera 1960. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Oigan bien, al que él escogiere, él lo acercará así, así. Santo papá. Siguiendo con el contexto 19, y al decir, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oigan, el lenguaje es quizás otra referencia de la historia de Coré, que está ahí mismo en números 16, 26 y 27, no lo busquen. Pero también Isaías 52:11 se le acerca más en sentimiento. Por eso, al decir, conoce el Señor lo que son suyos, esta es la primera inscripción del sello. Y sí, amados hermanos, Himeneo y Fileto continuaban con su destructivo misterio, destruyendo su propio ministerio, y el Señor conoce en realidad a los que son de Él. El Señor conoce en verdad a los que son suyos, y todas esas profanas y vanas palabrerías se propagaron por la iglesia, como les dije, como gangrena, pero el Señor conoce
a los de él. El Señor conoce a los suyos. Si la fe de alguno es trastornada por cualquier cosa, el Señor conoce de lo suyo y Él lo va a proteger. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, como humanos, no sabemos siempre quiénes son suyos, pero sí podemos saber de nosotros mismos. Como dice en Romanos 8:16, vamos a buscarlo, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Romanos 8:16, ¿ya está puesto en la pantalla? Glorioso Dios. Dice la versión de la Reina Valera: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero con otros no siempre podemos saber si son suyos. Santo. Miren, nuestro Dios no se sienta en el cielo de una forma de preocuparse y de preguntarse si usted que está en su hogar es salvo o no. Él no espera ni se pregunta si usted logrará llegar hasta el final. Él sabe y Él conoce a los que son suyos. Que estemos claros con eso. Santo Papá. Cuando dice perdón, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, quiero decirle que esta es la segunda inscripción en el fundamento de nuestro Dios. Y es verdad que Dios conoce a los que son suyos y Él llama a los que son suyos a dejar sus pecados atrás. Oigan bien, Él llama a los que son suyos a dejar sus pecados atrás. Algunos pudieran decir que yo le pertenezco al Señor, yo sé que soy de Él y que me voy a ir al cielo, que no importa mucho de la forma en que viva. Por decirlo así, yo peco y me arrepiento y el Señor me lleva al cielo. Sin embargo, este tipo de hijo, o estos tipos de hijos, mejor dicho, han olvidado que hay dos inscripciones en el fundamento de Dios. Sí, amados hermanos, hay dos inscripciones en el fundamento de Dios. Y los que son suyos tendrán el deseo y las acciones para apartarse por completo de la iniquidad. Y los que no son de Él no se van a querer apartar, van a querer seguir huyendo callados, pero no se van a querer apartar de la iniquidad. Y si alguien, oigan bien, oigan esto, perdón, no tiene el deseo o no tiene la acción para apartarse de la iniquidad, es justo preguntar si realmente pertenece a Jesucristo o si solamente se ha engañado a sí mismo. ¿Cómo fue que te dijo? Voy a repetir. Si alguien
no tiene el deseo a las acciones para apartarse de iniquidad, la pregunta es la siguiente: si realmente pertenece a Jesús o solamente se ha engañado a sí mismo. Santo Papá, mi alma te alaba. Pero el fundamento de Dios está firme. Y este fundamento, amados hermanos, de ninguna manera va a cambiar. Por lo tanto, podemos mantener nuestro enfoque totalmente en Él. Cuando dicen amén. Quiero decirle que es difícil enfocarse en algo que cambia constantemente. Así que nuestro Dios nos dio un fundamento, y este fundamento es un fundamento, valga la redundancia, un fundamento firme en su palabra para mantener nuestro enfoque en Él. ¿Para qué? Para mantener nuestro enfoque en Él. El primer sello, amados hermanos, Él lo marcó para el Señor. Y el segundo asegura su retirada de las piedras comunes que estaban junto a Él. Por eso primero viene la elección y le sigue la santificación. Oigan bien, primero viene la elección y le sigue la santificación. El Señor dice que Él quiere que todo el que se profese ser cristiano tenga esta doble marca. Y al mismo tiempo sea así un hombre de Cristo, siendo reconocido por todo su salir de lo que es inmundo y haber sido apartado total y completamente para el Señor. Hay que vivir su vida, no vivir la vida mundana y dejar todo lo que no le agrada a Dios y ser usado por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los dejo con el texto base de la tarde de hoy, segunda de Timoteo 2:15, versión Reina Valera 1960, que dice: glorioso Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios lo siga bendiciendo rica y abundantemente. Y vamos a orar para así ser despedido en oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que fue expuesta en la tarde de hoy. Hemos entendido, conforme a tu voluntad, que debemos procurar en forma diligente presentarnos delante de ti de una forma aprobada, como obrero que no tienen de qué avergonzarse, y que debemos de usar bien la palabra de verdad. Por eso, Señor, queremos atesorar este mensaje, queremos atesorar este texto bíblico para mantenernos firmes y esperar tu venida y así poder entrar y morar en la patria celestial. Nosotros entendemos
que sin ti nada somos y sabemos que contigo somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a tener esa fortaleza de hacer lo que tú quieres que haga cada uno dentro del Evangelio. Y no permita, amantísimo Dios, que tu semilla que en esta tarde fue sembrada sea robada por el maligno. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros los que te tememos. Cuida nuestra entrada y nuestra salida y te pedimos, Señor, que te siga glorificando de la forma que tú sabes hacerlo en cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Buenas tardes, tengan todos, y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, si el Señor lo permite. Bendiciones. Buenas tardes. Di conmigo, todos al Señor. Cantemos, vamos a decirlo, con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Levanta tu voz, díselo, cantemos, todos los santos, los de puro corazón. ¿Lo decimos de nuevo? Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alegres en todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamando de concordio y con pandero proclama. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande su fidelidad. Tú eres digno, Señor. Que todo el mundo te alabe, Jesús. Solo tú, Jesús. Eres digno, Señor. Toda gloria y alabanza. Cántalo. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos, cantemos todos santos, los de puro corazón. Por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alegres en todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamando del concordio y con pandero proclama. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande su fidelidad. Alegres en todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con concordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues
Él es digno. Dilo conmigo. Grande es su fidelidad, regresen todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad, aclamando de cacordio, con pandero proclamar, haciendo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Oh, oh, oh. Te alabamos, Señor. Oh, tú eres digno, Jesús. Nadie más, Señor. Solo tú, Jesús. Por tu gran amor y tu misericordia. Sí, Señor, por tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Jesús.